Activating Beast Mode. 3, 2, 1, go. Ready, set, go. Bienvenido Alessandre, bienvenido a Tiempo de Revolución, el programa de entrevistas de mi humilde canal. Muchas gracias por hacerme un hueco para conversar, porque sé que hoy tenías un poco la agenda apretada, así que muchas gracias, bienvenido. Gracias, el honor es mío y no lo digo por decir. No es típica de que es una declaración hipócrita. El placer es mío por la invitación. Pues te lo agradezco. Hacemos lo que podemos, es un canal que es un poco artesanal, va ganando seguidores poco a poco, pero bueno, ya sabes lo que cuesta, que el algoritmo no favorece nada. Pero bueno. En mi caso es igual, entonces... Sí, lo sé, porque yo también suelo ver tus vídeos y sé que te lo curras bastante, pero que es lo que pasa, que el algoritmo pues premia lo que premia, la reacción, el cutrerío, y pues es difícil que lo que está un poquito trabajado llegue. Sí, bueno, en mi caso los vídeos que estoy haciendo más trabajados son sobre los orígenes ocultos de la Unión Europea, aunque bueno, va a progresar el tiempo hasta que llegue un momento que ya no hable de los orígenes de la Unión Europea, pero la idea, la ambición es que todo este material luego me sirva para poder publicar un libro que ofrecerá alguna editorial. Muy bien. Bueno, Alessandre, eres miembro de Red MMT y también eres escritor, has escrito el libro En defensa del pueblo chino, entre muchas cosas. Me gustaría también que me contaras un poco más para la audiencia quién es Alessandre. Vale, Alexandre ha sido muchas cosas. Bueno, soy un antiguo militante comunista, un antiguo militante marxista-leninista, entonces ex comunista y además ex marxista. Eso, bueno, el hecho de que ejerces el comunismo no implica que abandones inmediatamente el marxismo, pero bueno, me sé un poco de ello gracias a la lectura del libro de Carlos García Hernández, Socialismo Fiduciario, y porque me empezó a interesar por filósofos que sean neoliberales como Popper, pero bueno, para no irme por las ramas y seguir presentándome. Entonces es comunista que ha evolucionado hacia posiciones gaullistas, porque bueno, resulta que soy medio francés. Entonces, yo como patriota español, yo trato de averiguar, buscar una vía para que el pueblo español encuentre su propia forma de gaullismo. En Argentina se llama peronismo, pues en España habrá que llamarlo de otra forma. Entonces, gaulista de izquierdas, no obstante, porque aunque no me considero marxista, digamos que sigo manteniendo un cierto sustrato marxista, o sea, sigo manteniendo aspectos de la regía de análisis del marxismo, pero es cierto que también el interés por la teoría monetaria moderna me ha hecho también un poco salir general del marxismo en tanto que doctrina rectora, ¿no? Pero sí que soy de izquierdas, o sea, gaulista de izquierdas. Entonces soy lanista, por supuesto, socialista, sí, socialismo, pero como dice Carlos García, defiendo un socialismo conocido como socialismo de base, en contraposición al socialismo mítico, hegeliano marxista. Y para terminar, por el reciente interés que muestro por las cuestiones climáticas, pues me considero incluso un ecosocialista. Esa es una forma de presentar quién soy. No soy autor de un libro sobre China que escribí en mi época de militancia comunista, porque tenía un blog que se llama Manos fuera China, y claro, me llamó la atención el modelo chino. Y dice, ¿cómo es posible que este modelo funcione si tiene propiedad privada? Bueno, y a partir de ahí evolucioné. Y bueno, a grosso modo así es como me podría presentar. Pues por esa faceta un poco de investigador en contra de los bulos, del cambio climático y todo eso, te contacté porque, bueno, vi una serie de artículos, 4 artículos bastante extensos, la verdad, que voy a dejar aquí referenciados en la descripción del vídeo. Y la verdad es que me dijiste, o sea, te contacté para que hablásemos un poco de desmitificar lo del tema del cambio climático, y me dijiste, a ver, yo no soy especialista en cambio climático, pero es una de las partes que más me gustaron porque un poco ilustra cómo una persona que no es especialista en un tema puede llegar a refutar diferentes argumentos
en contra de que exista el cambio climático. Entonces creo que eso es interesante porque la gente un poco ha perdido esa capacidad de pensamiento crítico o de saber dónde buscar la información, y creo que se guía más por sentimientos o por la información que le viene bien sin razonar. Y creo que en tu caso pues hiciste un ejercicio bastante detallado que vale la pena leer, pero bueno, me gustaría un poco hacer el ejercicio de resumirlo aquí, un poco en el canal, y me gustaría empezar por la primera pregunta, y es si existe el cambio climático antropogénico. Efectivamente existe el cambio climático y es antropogénico. El cambio climático actual, que desde más o menos los años 1870 han conocido a una elevación media de las temperaturas de 1,2 grados, ¿vale? Es un cambio climático que nunca se ha producido en la historia, no de la humanidad, sino por lo menos de la historia del planeta desde que hay registros paleoclimáticos, ¿vale? Esto digo porque luego hablaremos de los cambios climáticos naturales, ¿no? Y además se observa que coincide con el inicio de la quema de combustibles fósiles por parte de la humanidad, sobre todo a partir de la revolución industrial. Aparte evidentemente, de otras muchas pruebas empíricas que indican que ese cambio climático no existe. De hecho, el propio autor del artículo, porque hay que poner contexto, los artículos que escribí sobre el cambio climático y se publicó en El Común, los hago en respuesta a un artículo publicado en una revista que se llama Razón Comunista, cuyo redactor jefe era Santiago Mesía, y es un artículo de un tal Bruno Cosillo, que además en su día, entonces hay que tratarse, bueno, el artículo es de 2019, pero yo lo leí en 2020, en la pandemia, que a mí me convenció. O sea, que yo soy un negacionista, ¿ok? Pero es que ese mismo autor, ahí es donde quería llegar, ese mismo autor incluso reconoce que hay un cambio climático. Porque claro, realmente negacionistas que te digan que no hay un cambio climático, eso es muy raro, muy extraño. En general te van a decir, no, sí lo hay. Lo que pasa es que te van a decir, o bien, que es puramente debido a causas naturales, ¿ok? O que en gran parte es debido a causas naturales, ¿vale? Y que el factor humano es, digamos, o es menor o es irrelevante. Bien, pues, y de hecho es lo que yo pensaba antes de realmente enterarme por esas cosas, porque otra cosa que quise decir es que hoy ya no hay excusa para no poder, para no informarse sobre las cosas. Hoy ya tienes a las inteligencias artificiales. Ya no tienes excusa. No puedes decir, no tengo tiempo para documentarme. No. Esas cosas ya no valen. Entonces, a menos que, claro, que tú consideres que las inteligencias artificiales son corruptas, que eso podemos hablarlo después. Bueno, eso yo he visto algún vídeo tuyo, perdona que te interrumpa, hablando sobre las inteligencias artificiales, y creo que está muy bien como herramienta de ayuda a la búsqueda de información, pero sí que hay que saber que, como todo, sí, los artículos científicos tienen cierto sesgo, incluso ellas te lo confirman. Sí, no, y a veces se equivoca, tienes que volver a preguntar, y hay ciertas cuestiones, y eso lo he explicado en un vídeo reciente, cuestiones sobre las que hay una censura tremenda, que realmente son los orígenes de la Constitución Europea. Es decir, que la CIA estuvo detrás de la Constitución Europea, ahí hay una censura brutal, y ahí sí que en este tipo de cosas, pero pasa lo mismo en Wikipedia, hay un sesgo. Pero claro, tú, las IAs y Wikipedia, tienes que saber usarlas, tienes que saber dónde habla el concepto de fiable, por ejemplo, ciencias duras, o donde hay un sesgo. Entonces, política, geopolítica e historia, y ojo, no toda la historia, algunos periodos de la historia, todos los más recientes. Es decir, hay mucho más sesgo de hablar de la Unión Soviética del siglo XX que hablar de Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Entonces, para completar la primera pregunta, me encantaría decir, soy el primero al que me encanta decir que parte del cambio climático se debe a factores naturales, pero la cuestión es que no. O sea, no. El cambio climático actual es el más rápido jamás registrado en la historia. Se debe a la emisión de gases de efecto invernadero. Y es más, te voy a decir una cosa.
con eso termino la pregunta. Es que es más, si integrásemos, o sea, si solo influyesen causas naturales para un cambio climático y no influyesen para nada los gases de efecto invernadero, al revés, lo que habría es un enfriamiento. Un enfriamiento muy bajo de 0,1-0,4 grados. ¿De acuerdo? Es decir, entonces no vale el argumento de que el cambio climático se debe por causas naturales. Lo que pasa es que luego, efectivamente, aunque me extienda, aunque podemos luego abordar eso más tarde, ha habido, claro, porque es un argumento recurrente el negacionismo, ellos hablan del periodo de la alta Edad Media, del periodo caliente de la alta Edad Media, ¿no? Claro, es que confunden cambios climáticos regionales que se han dado con cambios climáticos globales, ¿de acuerdo? Entonces, sí, porque hubo una época de la alta Edad Media, que eso es un argumento el cual esgrimen los negacionistas, que efectivamente en una zona que es eso, el norte del Atlántico, Escandinavia, Inglaterra, o sea, la Gran Bretaña y norte de Francia, hubo un tiempo efectivamente que hacía tanto calor, o tan buen clima, mejor dicho, que incluso hasta podían cultivar la vid, ¿no? Pero eso fue un cambio climático regional, debido, entre otras cosas, a cambios de inclinación de la rotación del planeta. Pero no global, ¿no? Cambio climático global, nunca ha habido uno como este. No estoy diciendo, por cierto, que no haya habido etapas anteriores donde haya hecho temperaturas así de elevadas o incluso más. No. La cuestión es que no ha habido un cambio climático a esa velocidad desde que hay registros. ¿Y podrías ilustrar un poco más qué quiere decir el término antropogénico? Porque sí que hay gente que puede decir, vale, te compro el argumento antropogénico, pero como ya sabes que hay mucho negacionista y aficionado a la teoría de la conspiración ya, pero delirante, hay mucha gente que puede decir, no, es que esos son los globalistas y la Agenda 2030, que para un poco llenar todos los campos de, digamos, para justificar sus políticas verdes, como que se está ejecutando una ingeniería climática, porque sí que habrás oído todo el tema de la ingeniería climática, sí, de los chemtrails, etcétera, que no me conozco toda la variedad que hay, pero sí que conozco que hay ciertas cosas. Entonces me gustaría un poco hacer esa distinción. Claro, a ver cómo contesto esto, porque has hablado de varias cosas. A ver, hay que partir de la base de que el fenómeno del negacionismo se puede comprender por culpa de lo que hace la izquierda, sobre todo de un cierto alarmismo que efectivamente existe. En mis artículos cito ejemplos de alarmismo, aunque bueno, no hay tantos ejemplos de alarmismo que los hay como en comparación a los que hay de negacionismo. Hay mucho más negacionismo, bulos negacionistas que bulos alarmistas, por así decirlo. Pero los bulos alarmistas existen. O sea que el fenómeno que tratan ver, que eso es una muestra de fenómeno alarmista. Entonces es normal que hay gente que responda a eso. Pero claro, que tú reacciones al alarmismo no justifica que niegues lo que dice el consenso científico. Es que eso lo digo en mi artículo. Es decir, mira, contestar a tu pregunta, pero para completar, yo me acuerdo de 2019, hace 6 años, que de hecho no recuerdo, creo que en ese momento había sido el año más caluroso jamás registrado, ¿de acuerdo? En la historia especial, vamos, desde que hay registros climáticos, ¿de acuerdo? Digo climáticos, otra cosa es la paleoclimatología, que estudia evoluciones del clima sobre periodos muy, muy, muy largos. Bueno, yo me acuerdo que en aquella época veía la tele, pero ya no la veo, pero antes de los anuncios decían cosas como, ponían un rótulo, emergencias climáticas. Que estoy de acuerdo que hay una emergencia y necesito que actuar lo antes posible, pero sí que yo vi esto por parte de la Sexta y decía, qué extraño es esa forma de meter miedo a la gente, ¿no? Entonces, yo lo que pienso, claro, es que efectivamente hay una recuperación política de la izquierda de la cuestión del climático, al igual que una recuperación de la cuestión nuclear. O sea, la izquierda mete miedo con respecto a la energía nuclear, que
por cierto, que yo soy un partidario de energía nuclear como medio de mitigar el cambio climático. Y entonces eso, en cierta gente, incluso cierta gente bien intencionada, genera un rechazo. Pero en cuanto a lo que tú mencionas, porque tú lo que preguntabas era la teoría, o sea, la ingeniería social, ¿no? Yo quería un poco que hacer la distinción o sea, la definición de periodo o sea, de cambio climático antropogénico normativa y no la que hacen los oportunistas a TOC, ¿sabes? Para decir, no, es que esto es ingeniería climática, no. O sea, ¿qué es el cambio climático antropogénico? Según la ciencia. Sí, vale. No, pues que se debe a la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, que, bueno, porque ha habido, claro, la paleoclimatología, claro, eso es importante, porque no hay que confundir climatología con meteorología, que eso no hacen los cuñados un cuño de Vox, ¿entiendes? Sí. Son dos disciplinas completamente diferentes. Te digo porque el otro día hablando con un amigo, más bien de derechas, me dijo, bueno, claro, es que esto de que el cambio climático sea debido a la actividad humana y no natural, claro, es que si uno no podía saber en la prehistoria qué día llovió, vamos a ver. La paleoclimatología nos ocupa de saber si el 18 de abril del año menos 10.000 llovió o nevó hace un buen tiempo, sino que estudia tendencias a muy largo plazo a través de lo que se llaman proxies, indicadores indirectos. Anillos de árboles, sedimentos de lagos o ríos, núcleos de hielo que tienen moléculas de aire encerradas dentro, ¿de acuerdo? Entre otros, ¿no? ¿Qué está diciendo? Me he perdido. Bueno, la cuestión es que, ¿por qué es antropogénico? Sí, decía que ha habido cambios naturales. Pero este es antropogénico, o sea, se sabe, porque coincide con la emisión masiva de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y hay suficientes pruebas empíricas que se puede ir, bueno, obtener de diversa forma para saber que el cambio climático actual es debido a esos gases de efecto invernadero. Entonces, claro, los gases hay varios, no me los sé todos, de hecho. Está el dióxido de carbono, está el vapor de agua, está el metano, creo que el óxido nitroso también, bueno, pero he citado 3 de los más conocidos, que básicamente sí que te explico, es que lo que hace es que, a ver, me puedo extender sobre por qué el cambio climático, por qué el efecto invernadero es necesario para la vida. Vale. El efecto invernadero por sí es algo bueno, porque si no la vida no sería posible en el planeta. Es decir, el efecto invernadero es que cuando la luz del sol, las radiaciones del sol llegan a la Tierra, hay gases que absorben, que reflejan hacia el exterior, hacia el espacio exterior, parte de la radiación infrarroja, que bueno, son que es que nosotros percibimos como calor, ¿de acuerdo? De estas radiaciones que vienen del Sol, que no podemos ver, por cierto, son un espectro de radio, ¿cómo se dice? Bueno, de la luz que no podemos ver porque es infrarrojo, pero que lo percibimos como calor. Nosotros vemos el resto del espectro y el ultravioleta, creo que la verdad es que si soy especialista, ese no me acuerdo si lo podemos ver o no, pero lo que sí sé es que entonces esa radiación infrarroja que son fotones, hay gases, digamos, de efecto invernadero, que lo que hacen es que en lugar de que absorben fotones y tienen moléculas que son vibrantes, y lo que hacen es que en lugar de expulsar esa radiación solamente hacia arriba, hacia el espacio exterior, lo expulsan en distintas direcciones, entonces incluso hacia abajo. Lo cual lo que hace es que gracias a esos gases se retiene calor más de lo que habría por la sola llegada de la radiación del Sol si no estuvieran esos gases, ¿de acuerdo?
Lo digo porque si no estudias esos gases, la temperatura media del planeta, en lugar de ser, que es de hecho 15 grados, sería de menos 18. Y no, entonces la vida no sería posible en el planeta. Sí, pero digamos que hay un cierto equilibrio para que la gente lo entienda, que el efecto Sí, invernadero está bien cuando hay equilibrio. Es como la glucosa en sangre, que está bien cuando están en unos niveles. Si la tienen muy alta, sí, mal. Si exacto. la tienen muy baja, mal. Exacto, es como la glucosa en sangre. Es como la glucosa en sangre. Claro. Hay que haber un equilibrio, efectivamente. Sí, sí, no, sí, en un cuerpo humano, de una persona normal o incluso de un diabético, por ejemplo, el nivel de glucosa es superior al que debe ser, pues va a haber problemas. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente se ha comprobado, bueno, se conocen los efectos de gases de efecto invernadero desde el siglo XIX y sobre todo desde las mediciones del observatorio Mauna Loa a partir de 1958, que han medido la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera que se va acumulando, ¿de acuerdo? Entonces los climatólogos, sobre todo a partir de los años 70 del siglo pasado, que es cuando empezó a, digamos, a aparecer con seriedad la tesis antropogénica del climático. Te digo porque en ese momento esta tesis está compitiendo con otra tesis que indicaba que se iba a hacer un enfriamiento global en los 70. O sea que esa tesis se ha descartado y la que se ha solicitado, sobre todo a partir de los 80, es la tesis antropogénica. Es decir, el dióxido de carbono, sobre todo, que producimos por la quema de combustibles fósiles, entonces petróleo, carbón, gas, ¿de acuerdo? Tanto para producir electricidad como para la combustión de los coches, perturba ese equilibrio que tú mencionas. Hay más dióxido de carbono del que debería haber en condiciones, vamos a decir, las naturales, ¿de acuerdo? Con lo cual el planeta se está calentando. Y no sé cuál era la otra pregunta. No, era eso, la de hacer un poco la diferenciación entre el cambio climático antropogénico para diferenciarlo de la ingeniería climática, que digamos que es lo que comentan los negacionistas que podría ser el cambio climático debido a eso. No lo entiendo. Que los negacionistas dicen que hay una ingeniería climática. Hay una tendencia entre los negacionistas que dicen que los cambios en el tiempo, como las danas, etcétera, podrían ser debidas o que son debidas a ingeniería climática. Es decir, Pero tú te refieres a teorías tipo chemtrails. sí, exacto. No quería Bueno. entrar directamente en los chemtrails A porque sé ver. que hay millones, pero quería hacer un poco la distinción entre la distinción Vale, de vale. definiendo antropogénico en contraposición con esas teorías conspirativas que no es un cambio climático antropogénico, entre otras, porque no hay un consenso científico ni está investigado, simplemente son teorías que no se fundamentan en nada. No, pues eso no, es que eso, claro, es que eso, claro, es que fíjate, en un artículo que yo publiqué, no creo que fue en 2022, creo que fue en 2023 en Error del Común, que formaría parte del capítulo final del libro que tengo pensado publicar a largo plazo, publicó un artículo, es un panfleto contra el conspiracionismo, porque también dice una cosa, al mismo tiempo que salir del progresismo entendido de forma negativa, ¿de acuerdo? No es que esté en forma contra el progreso social, ¿de acuerdo? Yo no soy de derechas. Pero al mismo tiempo que sale el progresismo, sale también el conspiracionismo. Y yo dije que había tres tipos de teoría de conspiración. Tres. Están las que son verdad, o sea, las conspiraciones que se han demostrado que son verdad, las que podrían tener algún tipo de sentido, pues son falsas, ¿de acuerdo? Tipo, los americanos no han llegado a la Luna y se inventaron la misión, bueno, se inventaron que hubo un alunizaje con la misión Apolo 9, ¿ok? Que también es falso, pero para nosotros tiene sentido. Tiene sentido un contexto de Guerra Fría y luego las delirantes. Bueno, pues eso, es que entréis, eso para mí forma parte de las delirantes. No se puede, no puede haber, es imposible eso. No se puede crear no se pueden crear terremotos, ni se pueden crear huracanes como el huracán Katrina en 2005. Lo que dice el consenso científico es que, de hecho, es un punto importante porque mucha gente que no está especializada, y yo el primero, ¿de acuerdo? Que defiende que hay un cambio climático, pero tampoco saben documentarte por qué. De hecho, y por eso hay simplificaciones del lado de la izquierda o desde el campo alarmista te dicen
que hay un aumento en la frecuencia o en el número de fenómenos meteorológicos. Y esto no es verdad. El consenso científico no dice eso. Lo que dice es que los fenómenos meteorológicos extremos, que, como los huracanes, sobre todo en la zona del Caribe, ¿no? Por ejemplo, el Golfo de México, ¿de acuerdo? Como el que se produjo en 2005, el huracán Katrina, ¿de acuerdo? Del cual habla el documental de Al Gore, Una verdad incómoda. El que eso exista no es por sí debido al cambio climático, igual que la DANA. ¿De acuerdo? Lo que dice el consenso científico es que sí que aumenta su intensidad. ¿De acuerdo? De hecho, incluso ha habido un artículo en El País, que es una cobertura DANA, que ha dicho que ha atribuido de forma apresurada la DANA al cambio climático. Y la verdad es que yo, como no soy un especialista, no tengo nada claro que en esa zona del planeta Mediterráneo la DANA de por sí y la intensidad que ha tenido se debe al cambio climático. Pero en la zona del Caribe sí, por ejemplo. Y eso y otros fenómenos meteorológicos extremos, ¿de acuerdo? Pero no puede ser producido por ingeniería. No puede ser producido por los chemtrails, no, yo creo que no. Vale, a ver, yo soy de la zona y sí que los registros históricos dicen que danas aquí han habido toda la vida, pero de esa intensidad desde luego no. Eso es lo que dicen, pero yo tampoco soy especialista, entonces hay que coger la información con precaución, pero sí que es cierto que no se puede determinar causalidad con el cambio climático, que posiblemente el cambio climático esté relacionado, sí, pero claro, tan alegremente decir la dana es causa, o sea, el aumento de danas es causa del cambio climático, pues no sería muy adecuado, ¿no? Es lo que comentas. En todo caso, por cierto, una cosa, antes me hice un poco un lío, no sabía definir qué tipo de radiación es la radiación infrarroja que percibimos como calor que viene de la luz del sol, es una radiación de tipo electromagnético, ¿vale? Electromagnético no ionizante, para ser exacto, ¿vale? Esa pequeña puntualización. Pues puede ser que la intensidad de la dana en esa zona del planeta que es el Mediterráneo sea debida también al cambio climático, porque ten en cuenta que más vapor de agua, o sea, más calor es más vapor de agua y más vapor de agua es más energía para ese tipo de fenómenos. Pero no es el cambio climático quien crea los huracanes. De la misma forma que no es el cambio. Tú sabes que la PSOE dice que cuando en sus comunidades autónomas hay un incendio es por el cambio climático, ¿ok? Y en otras comunidades, cuando hay un incendio, es por la mala gestión del PP. ¿Okay? Y no es que yo tenga un interés en defender el PP. Ahí estamos en un ejemplo del libro de manipulación oportunista política de la cuestión del cambio climático. Entonces, claro, evidentemente no es el cambio climático que fabrica los incendios. O sea, casi siempre son pirómenos. No. Lo que el consenso científico sí dice, por ejemplo, el IPCC, es que en cambio esos incendios tienden a ser más incontrolables, más difíciles de controlar. Por varios motivos, no hay solo uno, pero el principal es que simplemente que la materia, el combustible que quema los incendios es más seco, entonces luego hay, bueno, pues, vaga la redundancia, hay más combustible. Sí, hay más potencial de combustión, claro. Pero no es el cambio climático que así crea incendios, no, eso no es así. Claro, habría que explicarlo de una manera también científica, no vale, no, el cambio climático lo hace todo, ha ido y ha encendido un fuego, no, porque es que no tiene sentido, o sea, también había antes incendios índole al cambio climático, o sea, que tiene que tener una explicación. Lo que sí es lo que decimos, que debido a las condiciones de cómo están los montes, entre ellas también por el las malas destrucción que hay, pero también porque, no sé, o sea, porque hay mucho elemento combustible y, claro, a la mínima, pues, se producen incendios. No, y por cierto, sí, hace pocos meses hubo unas riadas bastante grandes que se cargaron un puente histórico que era parte del patrimonio histórico de España, que creo que venía de la época romana, y esa intensidad de las riadas es facilitada hacia el cambio climático, sí, pero también por el hecho de que no se limpian los fondos de los ríos. Aparte de que también quise aprovechar, es que el problema es que esta disciplina que es la climatología o esa parte de la climatología que es el cambio climático antropogénico provocado por el hombre, claro, es que da lugar a cosas muy contraintuitivas que yo puedo entender que generen a mí desconfianza.
porque incluso a veces puede producir mayores nevadas. Te digo, porque es que en mi artículo lo comento no me acuerdo que era el siglo XXI, pero no me acuerdo en qué década, hubo no es Noruega, es un territorio de Noruega, o sea, son unas islas que son propiedad de Noruega, ¿de acuerdo? Al norte de la misma Noruega, donde hubo muerte por inanición de renos. ¿Y por qué? Porque porque te digo, porque el más calor en los océanos genera más vapor de agua, ese vapor de agua desplazarse hacia ciertas zonas que tienden a tener temperaturas por debajo de cero, crean nevadas, luego hielo, y el alimento de los renos, que es el líquen, quedó debajo de la tierra tapado por el hielo, por una capa de hielo. Los renos no pudieron perforar ese hielo y comer su alimento y murieron de inanición. Entonces, claro, los cuñados de derecha dicen, jojo, que ahora dicen que el cambio climático genera nevadas y cuando les conviene dicen que genera años más peligrosos. No, pues es que es así. Genera hace cosas muy contraintuitivas porque es un sistema complejo, ¿no? Sí. Bueno, ya sabes que hay una argumentación muy manida en el grupo de la extrema derecha y de los conspiranoicos de desprestigiar un poco el estudio de la climatología a largo plazo y mezclarlo con la meteorología y decir, pero si no aciertan el pronóstico de un día para otro, ¿cómo me van a decir lo que va a ocurrir dentro de 50 años o lo que ocurrió hace 1000? ¿Por qué crees que existe el negacionismo? Efectivamente, no, es que sí, claro. Hay que ver cosas, a ver si las menciono una por una sin que se vaya a santo al cielo. Lo repito, claro, es que los cuñados de Vox, o cuñados no de Vox, porque también cuñados rojipardos, o llamados rojipardos, es que el problema es que confunden meteorología con climatología. Que eso lo explica muy bien Neil deGrasse Tyson en la segunda temporada de la serie Cosmos. Neil deGrasse Tyson, que es el heredero de Carl Sagan, ¿de acuerdo? Claro, la meteorología no puede prever tal vez que en 2 meses en el lugar donde tú ibas a tener una boda en el estado de Vermont, pues que se lleva a haber una lluvia tremenda y se te arruina la boda. Bueno, pero eso es la meteorología, que no es perfecta y tiene sus decisiones. Otra cosa es la climatología, que esas variaciones de clima las engloba dentro de tendencias a largo plazo y lo que se observa es que sí que hay un calentamiento a largo plazo. Lo cual no quiere decir que no pueda haber puntualmente periodos de enfriamiento incluso global, porque el último periodo de enfriamiento global que ha habido se produjo en los años 40, entre 40 y 70, 3 décadas, 40, 50, 60, hasta el punto que a principios de los 70 hubo unos científicos que escribieron una carta a Nixon avisando que iba a haber una nueva glaciación. Bueno, pero esa tesis luego fue desechada. Pero claro, es que como tú sabrás, igual que pasa en economía, que el hecho de que una tendencia pueda contrarrestar otra, ¿de acuerdo? No significa que esa tendencia sea falsa. Es decir, el hecho de que ese enfriamiento global que existió no niega la validez de la tesis de cambio climático antropogénico. Ese enfriamiento global que se produjo por el uso de aerosoles, se dice, y también por temas de cambios de inclinación de la rotación de la Tierra, aparte que también puede influir efectivamente cambios en la radiación solar, ¿de acuerdo? Sí, es lo que pasa, se me ha ido asiento al cielo. Empecé con la diferencia entre meteorología y climatología. Tú me preguntaste sobre los cuñados de derecha. Sí. Sí, entonces, claro, efectivamente... No. Lo que estabas diciendo es que eso, que podría haber esa tendencia de enfriamiento, pero que eso no invalida que haya una tendencia de calentamiento. Una tendencia a más a largo plazo. Sí, sí. Claro. Sí. No, y efectivamente, claro, es que el argumento de cuño de bar, que aparte vamos a dejar de decir, voy a dejar de decir cuño de Vox, aunque me gusta decir esa expresión, pero es que hay cuños de izquierdas también, que dicen, jolín, no sé, es que, claro, es que este invierno hace particularmente frío, no decían cambio climático, claro, es que voy a decir una cosa, es que un ser humano
menos tal vez algún verano puntual, creo, es muy difícil que por sus sentidos perciba el cambio climático, porque es una tendencia a muy largo plazo. Y claro, por ejemplo, pero claro, es que luego a esto se añade los mensajes que lanza el Team Progre, o sea, el Team Alarmista. Que, por ejemplo, cuando hubo los incendios, yo vi no los periódicos, pero una vez acercándome a un kiosco vi la portada del diario El País y dijeron ya son los peores incendios en Orense, creo que era, en 30 años. Que ojo, que en sí mismo la noticia no es una manipulación, porque era verdad. Pero hay gente que, negacionista, yo me acuerdo de otra pregunta que me hiciste, que ¿por qué negacionistas? Gracias, me acabo de acordar. Un negacionista ve esto y evidentemente puede sospechar que hay un intento de manipulación, porque efectivamente son los peores intenciones hace 30 años. Bueno, ¿y qué? Eso no significa nada. ¿Vale? Son los peores incendios en 30 años, pero tal vez no lo son en más tiempo, me explico, ¿no? Bueno, pero insisto, independientemente de que sean peores o mejores, la cuestión es que bueno, en este caso yo sí que creo que son peores incendios porque, efectivamente, como he dicho antes, son más difíciles de controlar, ¿de acuerdo? Pero volviendo a tu pregunta, o sea, lo que quiero decir es que leyendo títulos de tipo, y eso enlaza con tu otra pregunta, pues es normal que haya alarmistas. Y efectivamente, ¿por qué negacionistas? Eso es una cosa interesante. Bueno, primer lugar, siempre ha habido oscurantismo. O sea, el pobre hombre que acaban de asesinar en Estados Unidos, Charlie Kirk, de entre las cosas, que son varias, pero de las cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo con él, es que él negaba el cambio climático diciendo que forma parte de un programa, un programa de un plan de la izquierda o de lo que él llama de liberales para imponer medidas regulacionistas, liberticidas, Claro, es que ya va a empezar un tío que cree en Dios. O sea, ¿qué es que te diga? O sea, es que ya es muy difícil debatir de ciencia. Muy difícil. Yo es que eso, aparte de ser ateo, soy un militante antiteísta. De hecho, en el Común hay artículos que he escrito a favor de la inexistencia de Dios. Y de hecho quedan varios por escribir, por publicar. Pero no solamente es que hay oscurantismo, es que por otra parte está lo que te comentaba, que hay gente, y eso me pasa a mí, gente incluso de izquierdas, gente marxista, comunista, que ve ese alarmismo que a veces es verdad que parece histérico de la izquierda y reacciona con emociones. Es decir, las emociones se apoderan, se dejan llevar por las emociones en lugar de que domine el raciocinio. Te voy a dar un ejemplo. ¿Tú vives en Madrid? Creo que Vivo sí, en ¿no? Valencia. En Valencia. Pues Valencia es mi tierra. La mayor parte de mi familia vive en Valencia. Familia española. Pero en Madrid, en el Cine Ideal, que es el mayor multicine que hay en Madrid, ahí van todos los famosos. De hecho, ahí me encontré una vez a los Reyes de España, cuando no eran reyes todavía, y más famosos. En ese cine particular, no en otros, el vaso de Coca-Cola en cartón, bueno, dos cosas. Te da una pajita de cartón. Bueno, eso a mí personalmente me la suda. Que la pajita esa de cartón en plástico no me molesta. Pero no te dan ya la tapita esta de plástico que mantenía estable el vaso y que permitía meter la pajita. Entonces, claro, eso luego para llevarlo con las palomitas más la entrada del ticket es muy incómodo. Bueno, entonces como, pero vamos a ver, ¿vosotros qué creéis? O sea, que porque consumáis menos plástico que vais a saber el planeta. Si, colega, si quieres saber el planeta, escribe un artículo a favor de la energía nuclear. O pide a tu gobierno que construya centros nucleares. Así vas a ver el planeta. Eso es una performance. Claro, yo veo que hay gente que ve eso y claro, se rebota. Y enlazando con otra cosa que más mencioné que no que no te he contestado. La Agenda 2030. ¿Sabes qué pasa? Es que yo, lamento decirlo y debería hacerlo, no me informa mucho sobre la Agenda 2030 porque es una cosa en la que mucha gente se fija en España, a veces
y que denuncian en España a veces de con razón y otras veces desde el punto de vista conspiranoicos, pero me da la atención que Francia, ¿sabes? Francia es la patria, o sea, es un parque temático de los mayores conspiranoicos del mundo, o sea, junto con Estados Unidos, ¿de acuerdo? O sea, que Francia es la patria de Thierry Meyssan, ¿ok? Francia es la patria de Robert Faurisson, que es el primer gran historiador revisionista del Holocausto, ¿ok? En Francia es que nadie habla de la GM30, nadie. Pero bueno, aún así, yo consulté con ChatGPT, para que veáis que ChatGPT es está menos sesgado que la gente cree. Le pregunté a ChatGPT, pero ¿es verdad que hay intereses económicos de la Agenda 2030? Y me dijo que sí, efectivamente. Que pese a que está promovido por una institución a la cual yo le doy crédito, importancia y legitimidad, como es la ONU, ¿de acuerdo? Claro, que no funciona todo lo bien que debe funcionar, pero vamos, creo que no tenemos otra cosa en el orden internacional para que haya un derecho internacional, es lo único que hay, pero es verdad que la G30 es promovida por la ONU, pero parece que hay intereses detrás y que básicamente la crítica que se le hace es que defiende una transición económica, pero sí pone en cuestión el modelo económico. Bueno, claro, ahí te iba yo a decir, digo, la Agenda 2030 no es más que un compendio de buenas intenciones. Lo que pasa es que ese convenio de buenas intenciones se tiene que desarrollar bajo un régimen capitalista y por empresas privadas. Las empresas privadas no son ONGs y, bueno, las ONGs también hemos visto que no funcionan como deberían. Entonces, claro, como esto lo tiene que desarrollar bajo un sistema capitalista y las entidades privadas lo que buscan es el beneficio. Entonces, alguna vez ya he hecho esta metáfora, pero eso es como cuando Lisa le asesora a Barnes para que se haga bueno y recicle y termina haciendo una empresa reciclada de reciclaje, pero que revienta al mar. Pues esto es lo mismo, o sea, tú le pones a ellos que sean los encargados de llevar determinados objetivos de la Agenda 2030, pero ellos lo que quieren es ganar dinero. Entonces, si tienen que llevar el agua a África, porque creo que una de las cosas era alimentación para todo el mundo, que nadie pase hambre en el 2030. Lo que van a hacer, pues a lo mejor McDonald's se monta lo suyo y va ahí, lleva comida, pero la estás pagando, ¿sabes? O sea, que me refiero que hay un interés siempre económico y claro, la Agenda 2030, pues siendo buenas intenciones, se convierte en eso. Están detrás, pues lo que, igual que el greenwashing, ¿o no crees tú eso? Puede que ese aspecto, de la forma que, claro, que hay empresas que a la hora de contratar a los empleados, y ya no solamente a la hora de contratar no personal, que defienden o dicen defender los llamados derechos LGTBIQ+, ¿no? Para, de alguna forma, tener un menor cargo de conciencia, ¿no? De hecho, esta empresa es así, ¿eh? Yo la GM30 debo confesar que no lo he estudiado mucho porque me llama la atención eso, y eso que ya no sigo la actualidad en Francia tanto como en española porque he decidido priorizar mi combate político en España, ¿de acuerdo? Porque es aquí donde vivo y me he comprometido a luchar por el bienestar del pueblo español, pero sí que me informo un poco de lo que pasa en Francia, sigo a cuentas de canales de YouTube, sigo a cuentas de Twitter, en Francia, y fíjate que hay conspiranoicos en Francia. O sea, fíjate, y más que en España, en Francia nadie habla de la Agenda 2030. Ahora bien, es verdad que, pues, fíjate, ChatGPT, tú le preguntas si hay intereses económicos detrás de la Agenda 2030 y me ha dicho que sí. Y me dio nombres y apellidos. Entonces, es que sirva esto para que la gente vea que ChatGPT puede ser un buen instrumento, ¿no? Pero entonces, dos cosas. Entonces, una cosa es un comentario sobre esto que has comentado y luego tenerme que explicar por qué hay negacionistas, si es que hay otra explicación. Yo, personalmente, como ya no soy marxista, bueno, es que si una empresa hace negocio llevando agua potable a África en lugar de, ejemplo, de servir al complejo vital industrial, pues bienvenido sea. Claro, ¿qué te explico? Yo sí que cuando no paraba de oír que había una agenda oculta, ¿no? Una gran conspiración detrás de la Agenda 2030, no la leí entera. No, yo no me la leí entera. Pero leí más o menos qué puntos defendía. Lo que sí que miré era si realmente dice que vamos a comer insectos y no dice exactamente eso. No. No dice exactamente eso. Literalmente no. Pero sí que miré los objetivos y dije, pero ¿qué
qué os parece mal la geometría, de qué os oponéis. El caso es que yo, sin haberlo investigado, y eso es una propuesta, es un llamamiento que hago a los que me estáis escuchando, yo creo que la verdadera forma de saber si la Agenda 30 se preocupa realmente por el cambio climático y por el aprovisionamiento de energía es ver su posición sobre energía nuclear. Si defienden, si anteponen el uso de eólicas y placas solares antes que la energía nuclear, entonces efectivamente es una pantomima. Entonces, en este caso, desde luego, es una pantomima. Es clarísimo. Y luego ya, para tener que contestar la pregunta que he hecho de negacionistas, pues creo que realmente he contestado. Es que realmente sí, hay gente que se rebota frente al... Hay ignorancia sobre realmente qué es lo que es el cambio climático y qué es lo que implica, pero el problema es que, ¿qué pasa? Es que hay ignorancia de dos lados. Los como los alarmistas, pero sí, realmente ya contesté porque hay negacionistas. Hay cuñadismo, hay ignorancia, hay gente que se rebota y deja que le dominen las emociones. Me ha pasado a mí mismo. No, ya está. Luego también hace una cosa. Eso no es importante. Sí, eso es una cosa importante que quería decir y con esto termino. ¿Tú conoces un poco la teoría de las izquierdas definidas e indefinidas por Gustavo Bueno? No. Bueno. Vale. Gustavo Bueno, su obra El mito de izquierda, filósofo español, que tiene algunas cosas que me parecen interesantes, lo demás me parece bastante tóxico, pero en esta obra creo que acierta bastante. Dice que las izquierdas que ha habido en la historia, desde la Revolución Francesa, la izquierda jacobina, la izquierda socialdemócrata, la anarquista, la izquierda comunista, tal, tienen un proyecto definido de Estado. En cambio, las izquierdas infinidas son, en cambio, las que no tienen un proyecto definido de Estado, que son los sociales, las ONGs, luego los intelectuales y artistas, Almodóvar, por ejemplo. ¿Ves? Y luego está que eso llama izquierda, las ONGs se llama izquierda extravagante, los intereses artistas los llama izquierda divagante, profesores de universidad, por ejemplo, Carlos Fernández de Liria o con todo el respeto que le tengo, o Juan Carlos Modero, ¿vale? O Pablo Iglesias, eso es izquierda divagante, y cuando las dos convergen en un partido es cuando llega la izquierda llamada fundamentalista, ¿no? Que es partidos tipo Podemos, Sumar, que no tiene no tiene un proyecto definido de Estado y se preocupan mucho, y eso hay que reconocérselo a Santiago Mesía. Eso hay que reconocer a Santiago Mesía, que en vídeos que ha hecho en su canal ha desarrollado completo la teoría de Gustavo Bueno muy bien, explicando que esa izquierda realmente ya no se definen por un proyecto de Estado. Por ejemplo, el mío es: vamos a la Unión Europea para recuperar la seguridad monetaria y que haya pleno empleo. Pues esa izquierda se define más bien por cuestiones éticas, morales y sobre todo sociológicas. Y además eso vale tanto para la izquierda como para la derecha. ¿Qué quiero decir con eso? Mira, y con eso termino. De la misma forma que en el tema del nuclear, si tú consigues hacer que la energía nuclear dé miedo, y por tanto, si tú haces ver a tu electorado que la derecha, que históricamente en España suele ser más bien favorable a la energía nuclear, aunque ahora no está tan claro, pues estar en contra de la energía nuclear hace que la gente no vote a la derecha y que tú como partido izquierda ganes votos, ¿no? Exactamente eso hacen con la cuestión climática. La llegan a exagerar, incluso defendiendo por tienen declaraciones histéricas, ¿no? E incluso más catastrofistas de lo que realmente es, ¿de acuerdo? Como forma incluso pues para meter miedo y así hacer que les voten, ¿no? Porque si enfrente dicen, mira estos de la derecha, de extrema derecha, qué malos son, que niegan el climático, pues vótame a mí, que yo voy a hacer algo. Y luego tú ves que luego no tienen realmente soluciones, porque luego ves que no defienden la energía nuclear, ¿no? Entonces, y claro, son formas de distinguirse sociológicamente de forma frívola, incluso, bueno, pues es de la misma forma que, no sé si hoy, bueno, sí, hoy también, y a mí cuando yo era adolescente,
que había formas de vestirse o de llevar el pelo que eran izquierdas o que eran derechas, ¿no? ¿Qué? Pues para la derecha, ser negacionista es una forma de distinguirse sociológicamente, pero en sentido inverso. Para seducir a otro tipo electoral. Electorado que se ve seducido por el discurso negacionista. Entonces, y con eso no sé si contesta tu pregunta. Sí, sí, bastante. Además, así me sirve también para abrir un poco la siguiente pregunta. Aquí en Valencia el ayuntamiento creo que determinó la emergencia climática, creo, no sé si en 2020 o por ahí. Eso enlaza un poco con lo del alarmismo. ¿De qué sirvió declarar la emergencia climática en Valencia? O sea, estos anuncios que se hacen tan rimbombantes, pero que luego no llevan detrás nada, salvo pues eso, la imagen y tal. Y luego también creo que, no sé, a lo mejor es una percepción, pero a mí sí que me da la sensación de que en esta línea del alarmismo, los mapas climatológicos de cuando sale el tiempo han cambiado el espectro de color. O sea, la escala de colores con respecto a la temperatura o sea, hay un cambio de hace 5 años a ahora. No sé si eso es que es realmente que hayan subido tanto las temperaturas o es un poco manipular por medio de la presentación gráfica de las temperaturas. Hombre, yo sin ser climatólogo, sin ser un especialista, si tú dices que es 10, yo te creo. Yo creo en las personas. Si tú dices que es de hace 5 años para acá, tiene pinta que es una manipulación. Porque ningún climatólogo te va a decir que ha habido un cambio sustancial de temperaturas en 5 años. Que el cambio climático ha empezado a partir más o menos de la década de los 70 del siglo XIX. Y luego se ha ido acelerando, ¿verdad? Sí. De hecho, a partir de los años 90, 2000, si mal no recuerdo. Si me equivoco, que me corrijan en los comentarios. Pero de aquí a 5 años, la verdad es que es chocante. ¿Y el Ayuntamiento de Valencia quién gobierna? ¿Sigue siendo Compromís o...? No, aquí gobierna el PP, pero eso fue antes. Creo que fue en el 2020, cuando estaba el gobierno del Botánico que se decía, o el del Ayuntamiento que era el del Rialto, declararon eso, o sea, pusieron en un no sé dónde, emergencia climática, vale. Bueno, ¿y? O sea, ¿de qué sirve eso? Sí, pero pues eso eso es ridículo. Son formas de eso, de distinguirse de la derecha por cuestiones sociológicas. Incluso es patético, porque es que incluso hemos llegado a una situación en la cual la gente de derecha dice, yo es que soy de derechas porque no soy izquierdas, ¿okay? Y yo soy izquierdas porque no soy de derechas. O sea, a esa situación, ese nivel intelectual hemos llegado, ¿no? Sí, es una forma de distinguirse sociológicamente de la derecha. Declaro que una emergencia, a mí es la impresión que me da, declaro que una emergencia climática, además a nivel de una ciudad, a escala de una ciudad, era. Es que no sé si es de la ciudad o de la autonomía, lo tendría que mirar. Aún así pero bueno, es igual que, bueno, pues cuando la izquierda dice que está a favor del colectivo LGTBIQ+, cuando ya ni siquiera el PP, Vox a lo mejor sí, pero ya ni siquiera el PP se opone al matrimonio homosexual, por ejemplo, o a la homosexualidad en general. Yo soy izquierdas, luego estoy haciendo una caricatura, pero tampoco tan exagerada, soy animalista, aunque bueno, personalmente yo estoy a favor de los derechos, del buen trato a los animales, ¿de acuerdo? Pero sí, ¿con qué se distingue? ¿Qué banderas tiene izquierda para decir que soy izquierdas para eludir sus responsabilidades en política macroeconómica, ¿no? Pues el cambio climático, o sea, el alarmismo climático, la orientación sexual, los géneros, ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando realmente, porque además hay que decir una cosa, porque es que luego mejor se me olvida. Es lamentable, y aparte, yo voy a decir una cosa, si tanto les importa el cambio climático, pues que mínimo que tengan soluciones. Y a mí eso es lo que me interesa saber, si tienen soluciones, ¿de acuerdo? Porque, y aprovecho la tribuna que me está dando y le voy a decir alto y claro, para mí, los de izquierdas, o los progres, izquierda definida es el término de Gustavo Bueno que te he mencionado antes, ¿no? O izquierda woke, o como le llama Sara Wagner, izquierda como estilo de vida. Sara Wagner, que en sus libros engreídos denuncia como a la clase obrera
se la criminaliza, y peor si son varones blancos heterosexuales, se la criminaliza por usar combustible diésel, ¿vale? De ciertos partidos, ¿no? Cuando efectivamente una cosa que estoy de acuerdo con, incluso con algunos que son escépticos y climáticos, estoy de acuerdo con que hay que atacar al sistema, hay que hacer políticas de Estado y no atacar a consumidores, ¿de acuerdo? Pero lo voy a decir, los de izquierdas que dicen que se pone histéricos en el cambio climático, y cuando les dices, ¿qué solución propones? Pues hay que hacer eólicas, hay que hacer placas solares, que son cosas que en el hecho de fabricarlas tienen un impacto ambiental considerable, aparte del impacto que tienen sobre ciertas especies animales, pero aparte que es que no sirve para producir la energía de un país, ¿de acuerdo? Excepto si eres Costa Rica o Noruega. Entonces, ahí la hidráulica es, que de hecho es la más potente, y de hecho incluso eso sería otro, y no se hace otro tema más técnico, pero es las que más inercia tienen junto con el nuclear para evitar precisamente que se produzcan apagones como las que se produjeron en mayo. Si alguien no sabe qué es el concepto de inercia, recomiendo que vea el podcast que hizo Jordi Wild con el influencer operador nuclear. Entonces, y esa izquierda que te comento, cuando tú le dices, pero ¿y qué pasa con la energía nuclear? Porque la energía nuclear es la más limpia de todas. Hay recursos infinitos en uranio y en torio. Uranio 235 y uranio 238 reciclable con reactores de neutrones rápidos. Y te dicen, no, el nuclear, no, eso es una locura. Porque tú te imaginas Chernóbil, Fukushima. Pues para mí, estos son infinitamente más hijos de puta que los de derechas que al menos defienden la energía nuclear. O sea, los verdaderos criminales son estos, no los de Vox. Porque los de Vox, al menos, Vox más o menos es defensora de la energía nuclear, aunque sea por la cuestión de eficiencia energética, porque resulta que la energía nuclear, aparte de ser la más limpia, es la más eficiente. Y a lo mejor no te la van a defender por una cuestión medioambientalista, pero no la defienden. Pero es que para mí los de este tipo de izquierdas, Mélenchon en Francia, Mélenchon, que gracias a Dios es que existe, con ese tipo de discurso jamás ganarán las elecciones en Francia. Mélenchon, digo, de las presidenciales de 2022, iba a decir que su programa era erradicar, desmantelar toda la industria nuclear civil de Francia y sustituirlo por eólicas. Es que eso me parece criminal, sinceramente. O sea, me parecen muy criminales. Bueno, pero eso es Los responsables son ellos. Pero es una venta de alguien que no tiene plan realmente. A ver, yo no soy entendido en el tema, pero sí que sé que hay ciertos límites físicos con respecto a las energías renovables que de momento no se han superado, que se necesitan determinadas tierras raras para las baterías, que luego el tema de los hercios es muy difícil mantener, que tiene que haber una energía, digamos, por si acaso baja la frecuencia, aumenta para regular. Esas cosas yo creo que esas personas no las tienen en cuenta y vienen y te hacen la venta de decir, no, vamos a poner todo, va a ser todo verde y ya está. Pero claro, es que tienen unos contras poner esas energías. Pero es que no deja de ser un anuncio electoral que luego ni siquiera a lo mejor lo llevan a... Bueno. Mira, aunque sea, mira, eso es lo que he observado, es que aunque sea apostando por renovables, tipo eólicas y solares, que es, bueno, en cuanto a potencia es mucho menos potente que la hidráulica. Yo creo que lo mejor es combinar nuclear con hidráulica. Aunque sea apostando solamente por eólicas y solares, es que ni siquiera te presentan un plan, claro. O sea, es que no... Por eso, claro, yo lo único que hacen es una recuperación política de la cuestión de cambio climático para intereses partidistas y aparte para distinguirse sociológicamente de la derecha. ¿De acuerdo? Dicho esto, que hacer un matiz. No estoy diciendo que no se deba usar en ningún caso eólicas y solares, porque yo una vez más, no soy especialista, pero esto dice, ejemplo, el influencer operador nuclear, Alfredo García Martínez. Si el hecho de utilizar centrales nucleares se puede combinar
en el mix energético total con eólicas y solares, pues fantástico. Pero yo creo que la apuesta principal debe ser por las hidráulicas, si se puede. Sí se puede. No sé si todos los países pueden hacerlo. Costa Rica puede hacerlo. Mali, Mauritania, no tengo tan claro, pero Mali y Mauritania sí pueden construir centrales nucleares. O les pueden construir centrales nucleares ahí. No me corresponde a mí dar la solución, pero yo sí que pienso que tiene que haber un mix energético que se adapte a la realidad del país y desde luego no adaptar un país a una energía como está ocurriendo en el sentido de que se arranquen olivos o viñas o se reviente una montaña simplemente porque hay que poner un parque eólico o una Ah, sí, 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 naturaleza ahí. O no. sea, donde corresponda y donde se pueda, pues en un Sí. desierto, evidentemente, como ha hecho China, se ha ido a un desierto y lo ha hecho y encima lo ha reforestado, pues oye, perfecto, pero perder la cabeza hasta el sentido de, no, ahora arrancamos este terreno porque como, o sea, arrancamos todo las hortalizas y tal, porque como lo que da dinero ahora es vender energía, pues montamos aquí un campo de placas solares, pero eso no tiene ningún sentido. O sea, destruir para montar eso. Efectivamente, aparte de que fabricar en sí tiene un impacto ambiental, por eso no estoy a favor de los coches eléctricos de batería, estoy a favor de los coches eléctricos de hidrógeno verde, ¿de acuerdo? Así que también nos aparta un poco del tema por el cual he venido aquí, pero fabricar hidrógeno verde requiere mucha energía, pero esa energía se puede conseguir masivamente con energía nuclear, pero la solución es hidrógeno verde. El único desecho que echan por el tubo de escape los coches de hidrógeno verde, que por cierto ya existen, Toyota, marcas como Toyota japonesas, o sucrenas como Kia y la otra coreana no me acuerdo cómo se llama, ya los tienen. Y el desecho que echan por el tubo de escape es vapor de agua. ¿De acuerdo? Pero aparte entonces, por eso no estoy a favor de los coches eléctricos con batería, porque su fabricación tiene un impacto medioambiental, como los tienen las placas solares y como los tienen las turbinas eólicas. Pero yo, sin ser un especialista, pero de hecho, si quieres, te invito a que un día invitas al canal al compañero Carlos García Hernández, que es el editor de la Vox. Es el autor del libro Socialismo Fiduciario, él es un defensor de la energía nuclear, sí, para que él se centra más, él más partidario de usar el torio, sí, ¿por qué no? Sí, porque de hecho hay más torio en el planeta que uranio, entonces, ¿por qué no? Sí, te parece que es incluso más seguro su funcionamiento que el de una central de uranio, pasa que claro, yo ya parto de la base de que una central enérgica con uranio es totalmente segura, pero en fin, esta historia. Pero él te podría informar, y también es un llamamiento a los que nos escuchen, consultar con ChatGPT, es que luego tiene un impacto con respecto a ciertas especies animales que es grave. O sea, las eólicas se cargan muchísimos pájaros. Creo que no es exagerado hablar de miles, si me equivoco, corregirme en los comentarios. E incluso se ha visto, entonces, no te puedo decir de todos los casos que hay en todo el planeta del mundo, pero por ejemplo, en el oeste americano, entonces no sé si eran estados como Arizona, eso el compañero Carlos sabe muy bien, sí que provoca el deceso, la muerte de alguna especie de tortugas, por ejemplo, ¿no? Aparte de que revienta, como te has dicho, el suelo fértil. Entonces no... Mira, en una cierta cantidad como complemento de las otras energías, vale, bien, parece bien, pero no puede ser lo principal, no puede ser la apuesta principal ese tipo de energías renovables, yo creo que no. Bueno, he estado consultando lo de la Agenda 2030 y aquí en el chat GPT, hay que Sí. cogerlo con pinzas, pero aquí según pone la Agenda 2030 no excluye la nuclear, pero apuesta claramente por el despliegue masivo de energías renovables y eficiencia energética. Pues me genera algo de desconfianza, tampoco me parece mal, entonces decía, ¡ay, qué mal! No, pero me genera desconfianza porque si realmente estuviesen informados, deberían poner toda la carne en el asador, la energía nuclear, como por cierto, ya están haciendo varios países, muchos países, sin preguntarle a la Agenda 2030. O a lo mejor que sí creen en la Agenda 2030, pero que a margen de lo que diga, ellos tienen sus propios planes. Entonces, actualmente en el mundo se están construyendo unas 60 y algo centrales nucleares, más de la mitad se están construyendo en China. Y
y varios países están construyendo centrales de cuarta generación, es decir, con reactores de neutrones rápidos, es decir, que pueden reciclar uranio 238. Y también en China están implementando centrales de torio. Y bueno, luego está el proyecto ITER, el cual España, cuando salga de la Unión Europea del euro, España se tiene que unir rápidamente. El proyecto ITER, que es un proyecto entre varios países, entre los cuales China, Rusia, Estados Unidos, tal, Francia, para construir en Francia, en la localidad de Cadarache, el primer reactor experimental de fusión. Esos son soluciones reales. Luego otra cosa que nos había quedado en el tintero, con lo que te he comentado de la emergencia climática, la declaró el Ayuntamiento de Valencia en septiembre de 2019, integrándose en la iniciativa de la Alianza por la Emergencia Climática. Y los motivos principales son reconocer el consenso científico, la presión social y el compromiso institucional de impulsar medidas concretas. Y las medidas concretas son la Ley de Cambio Climático, que establece un plan valenciano integrado de energía y cambio climático con objetivos concretos que fija que para 2030 se genere al menos el 70% de la energía eléctrica producida en la Comunidad Valenciana mediante energías renovables. Y obliga a hacer evaluaciones intermedias anuales. Y luego una declaración de Valencia ciudad neutra con el objetivo de centrar políticas urbanas en salud, sostenibilidad, transición ecológica y campañas de sensibilización y plan de adaptación y normativa para mitigación. Esos son de lo que se trata la declaración de la emergencia climática. Buenas intenciones porque luego en realidad, si esto se estableció en 2019, el 70% de la energía eléctrica que se produce en la Comunidad Valenciana o sea, no proviene de energías renovables. Sí, bueno, a ver, aquí creo que hay que situar las cosas. Bueno, primero, no es algo tampoco lo más catastrófico del mundo, pero llenar el paisaje de un país bonito, como es España, ¿no? O como es Francia, de eólicas, no me parece bien. Pero es que aparte hay que tener en cuenta un par de cosas. Es que muchos de esos planes se financian con fondos tipo los fondos Next Generation que provienen de la Unión Europea, que en realidad es mentira, porque en gran parte, por no decir en su casi totalidad, es dinero que ya es español. ¿Okay? Es importante verlo. De forma que el dinero de la PAC, yo en un vídeo en mi canal hice un cálculo, el dinero de la PAC en más de un 90% ya es dinero español. Pero es que, claro, y esa es la gran estafa en europea, es que es el mayor proyecto propagandístico de la historia, es que te llega dinero con una banderita de la Unión Europea, de tal forma que tú creas que ese dinero ha llovido, ha crecido un árbol que está en Bruselas y llueve a España gracias a la Unión Europea, ¿de acuerdo? Pero es que encima ellos te dicen exactamente en qué debes destinar ese dinero y no tengo claro. De hecho, estoy bastante seguro que la Comisión Europea no tiene particularmente una orientación muy pronuclear. Te explico por qué. Primero, por eso, que creo que ya es una demostración, y segundo, porque hay que tener en cuenta que, aunque yo no creo que la Unión Europea sea un cuarto Reich, en el sentido de que Alemania, digamos, aprieta un botón y luego el resto de países hacen lo que diga Alemania, Alemania es el hegemón dentro de la Unión Europea. Y Alemania siempre ha querido cargarse el modelo energético francés por considerar que le hacía competencia. ¿De acuerdo? Que le hacía competencia por lo menos en cuanto a la provisión de energía. Y en Alemania no sé si todas, pero han destruido han cerrado bastantes centrales nucleares y las han reemplazado por centrales de gas, ¿de acuerdo? O de carbón, cosa que ha recibido incluso el beneplácito de los verdes. De los verdes. Claro, porque cuando tú cierras una central nuclear, tienes que reemplazar por otra cosa. Yo no sé si la quema de carbón y de gas es muy buena para el medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, lo mismo me equivoco. Yo
creo que esto que tú comentas no se puede aislar del contexto de los fondos que recibimos de la Unión Europea, sobre todo desde la pandemia, más allá de los fondos que recibimos normalmente en el marco eh, bueno, de los fondos de cohesión que ha habido siempre desde que existe la Comunidad Económica Europea, ¿de acuerdo? Eh, Aunque sí que es cierto que Macron anunció la construcción de 6 centrales nucleares, pese a haber cerrado una en lo que hay de Fessenheim, en Alsacia, por un acuerdo electoral que había llegado el presidente Hollande con los verdes. Ya sé que habló del presidente Hollande, pero bueno, ese acuerdo lo ha querido mantener Macron. Parece que quiere construir 6 centrales nucleares nuevas, pero pues no creo que la Comisión Europea y la institución europea sean particularmente pronucleares. Y creo que lo que estás comentando es la demostración de ello. Volviendo un poco a lo que te comentaba de la emergencia climática, porque lo he vuelto a consultar, que no quería hablar sin saber a ciencia cierta, pero se establece un 70% de energía eléctrica producida por renovables. Eso se dijo en 2019, es lo que se aprobó, y en 2019 era el 19,4 aproximadamente de la energía que provenía de renovables, en 2022 el 16, en 2023 el 19,4 y en 2024, que es el último dato, el 22,4, que en el 2024 había ya un gobierno del Partido Popular. Entonces, un poco esto lo que refleja, o lo que yo interpreto, es que vienen a vendernos la historia de renovables, firman, declaran la emergencia climática, dicen unas buenas intenciones y luego resulta que se queda todo en agua de borrajas porque realmente no ha subido sustancialmente, pero es que no ha subido nada, o sea, ha subido lo que subiría sin haber firmado esa declaración. Sí, bueno, pues eso, claro, eso vendría a demostrar que realmente no tienen una... Es lo que te decía, que es que aún asumiendo que ellos lo que quieren es prescindir completamente de la nuclear y apostar solamente por renovables, realmente a la hora de verdad no tienen un plan claro, pero además a saber si tienen las manos libres, a saber si ¿cómo explicarte? Si la Comisión Europea no les dice exactamente en qué deben gastar el dinero, y aparte habrá que, incluso es legítimo sospechar si no hay intereses ocultos en el hecho de que la Comisión Europea diga que hay que gastar el dinero en tal sector y no en otro, ¿no? Bueno, pero bueno, insisto, yo sigo la opinión de los especialistas. Creo que Operador Nuclear, bueno, es un especialista en energía nuclear y también un poco en generación de electricidad. No en renovables como tal, pero algo sabe y bueno, insisto, no me opongo al uso de, de renovables, pero creo que debe ser un complemento a las industrias, perdón, a los medios de fabricación de energía, que no solamente son lo más eficientes, lo más potentes, sino que incluso pueden generar la inercia suficiente en el suministro de energía para que se eviten apagones como los de mayo. Y habría que poner prioridad en la nuclear y la hidráulica. Lo que pasa es que, claro, es que España, mientras el resto del mundo se está poniendo a construir centrales nucleares a mansalva, España va en la dirección exactamente opuesta. Pero es que además, aunque, te voy a decir una cosa, aunque quisiéramos hacerlo, con los límites de déficit público que nos impone lo que se llama el Pacto de Crecimiento desde el Tratado de Maastricht, es que no es posible. No es posible. O sea, para poder construir varias centrales nucleares en España haría falta un déficit público mucho mayor, y eso solamente lo podemos lograr saliendo de la Unión Europea y recuperando la soberanía monetaria. Entonces, los medios que tenemos financieros son limitados y tenemos las manos atadas por el hecho de que no podemos tampoco gastar el dinero de la forma que deseemos. No vivimos una democracia porque estamos en la Unión Europea. Pues te voy a dar una alegría. El 50% de la energía que se genera en la Comunidad Valenciana es de origen nuclear, de la central de Cofrentes. Sí, fantástico, bien. No, sí.
Sí, hay que dar unas cuantas. Son de, no creo que son de tercera generación, parece. Este operador nuclear trabaja en la de Ascó, la verdad es que no las sé todas de memoria. Son unas 6 o 7 y sin embargo, Alejandro, está previsto de que cierren todavía unas cuantas. ¿Por qué motivo? Pues yo qué sé, por motivos partidistas, por clientelismo, yo qué sé. Porque la energía nuclear da miedo, sobre todo desde que además de que sí, desde que se han emitido series televisivas como Chernobyl, que tampoco es una serie eh, que dice completamente falsedades, ¿no? Pero que sí que ha, digamos, resucitado un poquito el fantasma de Chernobyl, eh, que por cierto, bueno, que es un accidente que hoy en día sería absolutamente imposible en cualquier lugar del mundo, eh, que es un accidente que nunca ha ocurrido en Francia, eh, y que es un accidente que, por cierto, que sí que ocurrió en Estados Unidos, Mm, porque eso la gente no sabe. sí. ¿Tú has oído hablar del accidente de Three Mile Island? Sé que había habido uno, pero no me sabía el nombre. De hecho, lo estaba buscando ahora con el chat GPT. Pero sí. Vale. Bueno, el caso es que me has dado ese dato, sea como valenciana, pero el caso es que, por lo menos, El bueno, no sé, yo no Three sé si Mile mañana hay Island. un gobierno PP y Vox, puede que... Era el de Three Three Mile, Mile Island, sí. el Three Mile Island. Sí, Sí. Pero aquí Three el chat Mile Island GPT en el no año te dice los muertos ni nada. 1979. ¿Qué? Que no te dice, o sea, esa la ¿Cómo? omite. Te lo dice al final como residual. La primera que te dice es Chernobyl, la segunda Fukushima. Sí, esas fueron las más graves. Pasa que Fukushima no originó absolutamente ninguna víctima. Ninguna. Eh, y antes de hablarte de Three Mile Island, porque eso creo que es importante que los oyentes lo conozcan si es que lo ignoran, es positivo el dato que has dado, pero bueno, por lo menos con este gobierno la intención es seguir cerrando centros nucleares, insisto, mientras mientras que Rusia construye, no te construye, sino que experimenta con centrales más modernas. eh, China, hasta Egipto está construyendo una. Incluso fíjate, un país como Argentina. Argentina tiene un sector nuclear de cuarta generación, ¿eh? Cosa que no tenemos en España, ¿eh? Porque lo que te he comentado, porque la izquierda ha decidido distinguirse sociológicamente por ser antinuclear, ¿de acuerdo? Y así ganar votos. Y bueno, es un poco lamentable que los... Pero bueno, eso ya, es decir, que no estoy escribiendo la pólvora, es decir, que los partidos políticos, en el sistema partitocrático, los partidos miran sus intereses personales en lugar de mirar por el interés general, ¿no? De hecho, por eso soy golista, ¿eh? De hecho, porque De Gaulle lo que quería con la Quinta República era cortocircuitar los partidos políticos, ¿no? Sí, Three Mile Island. Sí, bueno, la gente tiene miedo de la energía nuclear por Chernóbil, porque, bueno, primer punto, Chernóbil va a empezar, no era una central pensada para suministrar electricidad, aunque lo hacía, pero una central pensada para fabricar plutonio para armas nucleares, pero que sobre todo es que no tenía, creo que es una locura, no tenía un recinto de confinamiento. Aparte de todas las locuras que hicieron, que eso viene bien explicado en la serie Chernobyl y en su libro Operar Nuclear, en su libro La energía nuclear sobre el mundo, también lo explica bastante bien. Hicieron cosas completamente demenciales. Pero se hagan o no ese tipo de cosas demenciales que se hicieron en Chernobyl, la cuestión es que el reactor de Chernobyl no tenía un recinto de confinamiento. En cambio, el reactor de Three Mile Island en el estado de Pensilvania en el año 79 sí lo tenía. ¿Tú sabes lo que es eso, no? Sí. Bueno, el recinto de confinamiento es una estructura de hormigón y titanio que protege un reactor en caso de que haya una fusión del núcleo, evitar que haya escapes radiactivos. ¿De acuerdo? Y son estructuras arquitectónicas que pueden recibir, o sea, encajar el golpe de un Boeing. Entonces te lo digo porque escribí en mi canal y entrevisté a Juan Carlos Barba, que es ecologista pero antinuclear,
Y él, como argumento contra la energía nuclear, me decía que podrían ser utilizadas las nucleares para atentados terroristas. Un atentado terrorista tiene muy pocos visos de triunfar en un accidente nuclear. Muy poco. Por ese motivo y por otros, ¿no? Bueno, eso es lo que quiero explicar. Y aparte de decirte que se me acaba bien la mente, es que yo he llegado a ver gente de partidos comunistas, ¿de acuerdo? Bueno, grupúsculos comunistas, ¿vale? Con la que he hablado, que me ha llegado a criticar la energía nuclear citando como fuente documental un documental de Mercedes Milá contando, creo que era una central de Extremadura, mostrando testimonio de gente que decía que se le había crecido varios dedos en las manos, ¿sabes? Sin comentarios. Bueno, Es que has estado ya haciendo una idea, o sea, dibujando una idea durante la conversación, pero me gustaría como última pregunta dijeses qué soluciones contra el cambio climático propondrías tú, humildemente. ¿Sé por dónde va a ir una o creo que sé por dónde va a ir una? Sí, la respuesta ya sabéis, es energía nuclear e hidráulica, la hidráulica bastante potente, y luego, como complemento del mix energético o renovables. Pero donde hay que poner la carne en el asador, energía nuclear. Por cierto, quisiera abordar una cosa que sobre la ciencia institucional después, a ver si me acuerdo, si se me ha olvidado, recuérdamelo, que también explica por qué hay negacionistas. Es que la única solución que hay es la energía nuclear. O sea, la energía nuclear es la... Y esto ha sido reconocido. De hecho, mira, fíjate, antes decía que no tengo claro si los fondos Next Generation o si el dinero que proviene de la Unión Europea, que proviene de los países, de miembros europeos, lo que son absorbidos por Bruselas y luego Bruselas los redistribuye, dando la impresión de que ese dinero viene de la Unión Europea, cuando en realidad es el dinero que nos llega muchas veces, en gran parte en España, ¿de acuerdo? La propia operador nuclear, en ese podcast que hizo con Jordi Wild, reconoció que hasta la propia comisión reconoció que la energía nuclear es energía verde. Eso se puede comprobar. Preguntas LGBT, por ejemplo, ¿no? En los únicos gases de efecto invernadero que provoca energía nuclear es para la extracción del combustible, uranio, torio, tal. Luego para el transporte en camión, supongo, de tales cuestiones, y la propia construcción de la central. Esos son los únicos gases de efecto invernadero que produce la energía nuclear. El resto, bueno, pues aprovecho para mencionar un poco cómo funciona. Las nucleares funcionan con cilindros de uranio 235, porque es que hay dos tipos de uranio en la naturaleza, el 235 y el 238. El que más se ha usado es el 235, que es el 0,97% del total. Lo que pasa es que por una cuestión de no tener que estar recargando siempre, lo que pasa es que ese uranio, que es una mezcla de uranio 238 y 235, digo porque tienen 200... si se llama 235 es porque tienen 238, ahora no me acuerdo si son neutrones o neutrones y protones, me da igual. Se enriquece, ese uranio se enriquece, la proporción que tiene de uranio 235 se enriquece hasta un 5% para evitar estar recargado todo el rato. Importante también saber esto porque hay gente que dice que la central nuclear es uno de sus riesgos que podría explotar como una bomba atómica. Tú para fabricar una bomba atómica tienes que enriquecer uranio hasta que la proporción de 235 sea mínimo 80%. Entonces, este uranio, que son pastillas que forman un cilindro, ¿vale? Son varios que se insertan dentro de una estructura con
con una estructura tecnológica que ahora mismo no podría recordar exactamente cómo funciona en su totalidad, pero bueno, viene bastante explicado en el libro de Opera Nuclear, el de la energía nuclear salvar al mundo. Pues se bombardean neutrones, provocando fisiones de los núcleos de uranio, que luego lanzan otros neutrones, aunque generan otros tipos de elementos químicos, y provocando la reacción en cadena, provocando un calor enorme, un calor intenso, con muy poco, lo cual al final pues acaba produciendo vapor de agua, que luego mueven las turbinas y fabrican electricidad. No tiene más complicación. Claro que, bueno, que hay varios circuitos de agua en una central nuclear, hay 3 circuitos, no me acuerdo para qué funciona el primero y el segundo. El primero es el que mantiene, que controla la temperatura, el que sepa controlar la temperatura en el reactor, y el segundo es el que genera vapor de agua para mover las turbinas. ¿Qué ventajas tiene aparte de la energía nuclear? Bueno, pero aparte que son extremadamente seguras. Los protocolos de seguridad de las centrales nucleares es que cuando tú te informas, o sea, incluso llegan a ser estrictos, pero hasta el absurdo. O sea, de hecho, Opera Nuclear dice en su libro que ojalá en otros muchos sectores se utilizase el mismo protocolo de seguridad. Luego está el uranio 238, que es el que al principio del comienzo del empleo de la energía nuclear para fines civiles no se podía fisionar, ¿de acuerdo? Pues ese con los generadores de neutrones rápidos, aunque no tengo claro hasta qué punto están todavía en fase experimental o si ya funcionan perfectamente para su comercialización, pero la tecnología está ahí. De hecho, incluso la potencia puntera, el país que fue potencia puntera en ese tipo de reactores fue Francia, con el reactor Superphénix, pero se puede hacer. O sea, la cuestión es poner dinero. Son reactores que pueden bombardear desechos nucleares con uranio 238 que convierten en plutonio. O sea, el uranio 238 recibe un neutrón, al neutrón se convierte en plutonio y ese plutonio luego es fisible. Entonces, claro, si tú tienes en cuenta que en la naturaleza el uranio 235 es el 0,96% del total de uranio que hay y el resto es uranio 238, imagínate, o sea, la cantidad de combustible que tenemos. Es decir, si tenemos eso en cuenta, hay combustible para, pues creo que mínimo 100.000 años, ya sé más. Luego está el torio, que ese funciona de forma distinta. En lugar de refrigerarse por agua, se refrigera con sales fundidas, que al bombardearse con uranio se convierte en un uranio que ahora no me acuerdo si es 232 o 242, creo que es 242, que es un uranio artificial que no existe en la naturaleza, pero que luego se puede fisionar y, bueno, y genera calor y luego pues, energía. Y bueno, luego están, aparte de las centrales habituales que hay, luego están los reactores modulares, que son... ¿Tú has oído hablar de eso? ¿El qué? ¿Has oído hablar de los reactores modulares? No, es que no, la verdad que no. De hecho está... Bueno, pues son mini centrales movibles, desplazables. O que se pueden ensamblar para generar más energía y que son desplazables. Que si no hay que se pueden arrancar con motores diésel, pero los puedes transportar. Y la ventaja que tienes es que tú los puedes desplazar hacia estructuras ya pensadas para fabricar energía, pero que usaban carbón o gas, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues está todo esto. La energía nuclear, cuando te empiezas a interesar por eso, y a mí me queda muchísimo por aprender, y seguramente habré, lo que he puesto, habré cometido alguna pequeña corrección. Sí, de hecho, si la he hecho y alguien lo ha notado, luego lo pongo en los comentarios. Pero una vez que te puede interesar, es que es un mundo fascinante. O sea, me parece fascinante cómo el ser humano
con lo mismo que ha permitido crear el arma de destrucción más mortífero que existe en la humanidad, que no ha sido capaz de concebir lo que puede salvar a la especie humana, ¿de acuerdo? Y luego está pues la fusión, que es un proceso distinto. Entonces, ¿sabes en qué se distingue la fusión de la fisión, no? No, sé que son procesos diferentes, pero no tengo... Bueno, pues básicamente la fisión es reventar, explotar un núcleo de uranio para generar una reacción en cadena. Es lo que pasó, desgraciadamente, en las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki. Y la fusión, que es muchísimo más potente, es sencillamente lo que pasa en el corazón del Sol. Es al revés, es crear energía fusionando isótopos de determinados elementos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, para que sea posible se tiene que hacer con elementos que sean muy ligeros y se hacen con dos isótopos del hidrógeno que son el deuterio y el tritio. ¿De acuerdo? Y lo que pasa es que, claro, que para ponerlo en marcha hace falta un calor, producir un calor tremendo, incluso mayor que el que hay en el corazón del Sol. Y para que ese calor se pueda mantener estable, se tiene que digamos, aislar de estructuras de metales que lo rodean por un campo magnético para que no derritan estructuras metálicas que tengan a su alrededor. Y bueno, y el proyecto ITER, que es una colaboración internacional en la cual España debería estar, pues eso está bastante avanzado. Lo que pasa es que, claro, le falta financiación. El Operador Nuclear dice que la financiación de la que dispone el proyecto ITER es lo mismo que, o sea, supone la misma cantidad de dinero que supuso el Mundial de Qatar, bueno, para que nos hagamos una idea. Y bueno, las voces más optimistas dicen que el primer reactor experimental pues, está listo para la década de 2040 y los más pesimistas para los 2060, creo que era 2060. Y si eso lo alcanzamos, lo conseguimos, pues está, se acaban nuestros problemas. O sea, se acaban nuestros problemas. Tendremos energía infinita, solo teniendo agua y utilizando agua y litio y sin emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, se trataría de llegar cuanto antes a ese objetivo, pero parece que de momento está un poco complicado. Pues me he quedado sin preguntas, pero si hay algo que quieras añadir. Sí. Hay una cosa que quería añadir. Otra cosa que explica por qué hay negacionismo es sobre todo por un profundo desconocimiento de cómo funciona la ciencia. Me explico. Es que, claro, desde ciertos sectores, muchas veces ubicados a la derecha, se ve que, digamos que hay ciertas disciplinas que están sesgadas o corrompidas, ¿no? Entonces, yo no doy mi opinión, digo, desde los sectores, por ejemplo, se estima que es el caso de los estudios de género, ¿no? Aunque que sí que es verdad que, por ejemplo, que me parece un poco chocante que haya estudios de género que digan que la construcción de la o que por lo menos que el tráfico de coches en la carretera M30 en Madrid afecta particularmente más a las mujeres que a los hombres. Bueno, tal vez sea verdad, no sé, a mí por lo menos me choca, ¿no? ¿Y cuál es el defecto que cometen tanto cuñados y magufos de derecha y de izquierda? Es el hecho de pensar que porque las ciencias sociales pueden tener un sesgo, tienen una carga subjetiva, que depende del contexto, ¿de acuerdo? El contexto histórico y cultural, que lo mismo puede pasar con las ciencias duras. Pues no. Es decir, mira, por ejemplo, te explico, yo soy el primero en saberlo y supongo que tú también lo sabrás, la economía es una ciencia social que tiene una parte de verdad o de mayor verdad en función de las doctrinas. Es decir, no sé, yo creo que la economía neoliberal es pura ideología. No sé si estás de acuerdo. Completamente. De acuerdo. Y sin embargo, o sea, se defiende como una certeza, como unos dogmas nobles, cuando
sistemáticamente los dogmas neoliberales han llevado al putísimo desastre, con perdón. Bueno, en cambio, bueno, o sea, me parece a mí que, bueno, yo intento estudiar teoría monetaria, me parece que sus planteamientos, que son, digamos, por así decirlo, post-keynesianos, son bastante más sólidos y se adecuan más a los hechos empíricos, ¿no? Pero bueno, entonces, de la misma forma que economía, ciencias como la economía, la dificultad que tienes es que tú no puedes, por ejemplo, coger un país, ¿de acuerdo? Tú no puedes coger, por ejemplo, a Ruanda, ¿de acuerdo? En un laboratorio, ¿no? Y decir, a ver qué pasa si subimos los tipos de interés de los bancos, tal. Se muere, se muere. Eso no lo puedes hacer, ¿no? En un laboratorio, ¿no? Entonces, las ciencias sociales tienen este tipo de limitaciones, ¿no? Y dependen mucho incluso de la propia ideología y del que estudia en esas disciplinas, incluso depende de luchas políticas de pueblos de poder, ¿no? Sobre todo en un contexto en el cual, como ya te he dicho, por ejemplo, la izquierda se distingue socialmente de la derecha por ser más feminista que la derecha y viceversa, ¿no? Bueno, pero no es el caso de la climatología. Es que la climatología es una ciencia dura. Es decir, yo, para no alargar mucho más el programa, remito a los artículos que escribí en el común, que se llaman entre interrogantes, ¿existe el cambio climático antropogénico? Sobre todo la tercera parte, ¿no? Les explico la utilidad del consenso científico, cómo se conforma un consenso científico en ciencias duras. Y, bueno, mira, si tú, ha habido un estudio que se hizo recogiendo estudios que se publicaron en revistas entre los años 91, creo que 2011 más o menos. Lo cito en mi artículo, que concluyó que el 97,1, estudiando muchos artículos, miles, creo que incluso más de 10.000 artículos, mediante un equipo de colaboradores, creo que era un sociólogo el que lo hizo, y concluyó que el 97,1% de los estudios que han publicado en revistas científicas iban en la dirección de que, al menos en su mayor parte, el cambio climático se debía a la actividad humana, es decir, que era antropogénico. Eso es una base bastante sólida para poder afirmar que el cambio climático es una realidad, porque es decir, en este tipo de disciplinas no se acepta lo que diga un científico que plantea una hipótesis por válido porque patata. Se acepta porque los estudios, los experimentos, las investigaciones que publican revistas, primero son releídas por pares de forma independiente en revistas donde se indican exactamente en qué condiciones ha hecho el estudio o el experimento, y luego lo que dice ese estudio luego es replicable. Más allá de toda la evidencia científica que tenemos. Se especifica la metodología para lo que tú dices, para que se pueda replicar, que no es tan sencillo como decir, hemos hecho este artículo, esta investigación, hemos sacado estos datos y estos son los resultados, ¿no? Se describe la metodología. Sobre todo para detectar si hubo un error. Si hubo una variable que estuvo. De hecho, la parte más importante es la metodológica. Sí, efectivamente. Es que eso quiero ver. Entonces, están los efectos de los gases de efecto invernadero que se conocen en el siglo XIX, y luego están otro tipo de indicadores como la disminución del hielo en el Ártico, los fenómenos meteorológicos que son cada vez más extremos, sobre todo cada vez más inestables, ¿sí? El aumento del nivel del mar, vale, tipo de cosas. ¿No? Pero a donde quiero llegar es que, claro, hay mucha gente de cuñados de izquierda derecha que te dicen que no, ves que siempre ha habido cambios climáticos de forma natural. Claro, y con eso quiero terminar. A menos que luego tengas otra pregunta. Colega, no ha hecho falta que llegaras tú, o sea, hablo de negacionista, para que los climáticos descubran que ha habido cambio climático natural. Es decir, antes de cuando tú estabas todavía en los cojones tu padre, ¿vale?
ya existía una cosa que se llama paleoclimatología, que estudiaba eso, y, claro, y eso quiero insistir en ello. La ciencia aplica, sobre todo desde que Popper enunció el principio de faseacionista, de que una teoría científica se demuestra que es verdadera no por su confirmación, sino al revés, por su refutación, o mejor dicho, su resistencia al criterio de refutación. Cuando en los años 70 se empezó a hablar en serio de la posibilidad de cambio climático antropogénico, lo primerísimo que hicieron el resto de climatólogos fue decir, a ver, ¿no será que el cambio climático se pueda deber tener causas naturales? Sí, es que ese trabajo ya lo han hecho, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? No, pues que la tesis de cambio climático antropogénico ha resistido a todos los intentos de refutación hasta alcanzar un consenso muy elevado. Y así con eso termino. Según el número, según ese estudio digamos que terminó diciendo que el 97,1% de una cantidad enorme de estudios concluían, iba en la dirección de que hay un cambio climático antropogénico, pues aquí las cifras del 97,1%, porque parece que hay otros estudios, esos estudios después se han hecho después de ese, y que no menciono en el artículo, es que lo digo porque no lo menciono en el artículo que yo he escrito, pero es que después han hecho más estudios y hoy en día es que esas cifras llegan al 99,99%. Y ese margen que no ha llegado a esa conclusión no quiere decir que haya llegado a la contraria. Lo que pueden haber determinado es que no encuentren base para justificar ni una cosa ni la contraria. No he entendido del todo. El 99% dice que sí que hay cambio climático, pero ese 1% no necesariamente tiene que en las conclusiones decir que un 1% dicen que no existe el cambio climático, que puede ser que en ese 1% haya muchos que digan que no han podido llegar a ninguna conclusión, que eso también ocurre en la investigación. Sí, ahora entiendo lo que decís, sí. Pero ¿hay climatólogos? ¿Los hay? ¿Hay climatólogos que creen que no hay un cambio climático antropogénico, que no es debido a la actividad humana? Los hay. Sí. Pero claro, yo, personalmente, entre creer al 99% de los climatólogos y creer al 1%, o creer a un cuñado de Vox que ha descubierto algo en internet en el móvil mientras iba al baño, pues sinceramente prefiero creer al 99% de los climatólogos que sí dicen que hay un cambio climático antropogénico. Pero quieren hacer una matización que es decir que eso de que el cambio climático podría deberse a causas naturales, es que ese trabajo ya se hizo desde al menos, yo qué sé, los años 70. Bueno, pues creo que con esa explicación ya ha quedado bastante claro el tema. Te agradezco que hayas excedido el tiempo porque tenías, no sé si aún te dará tiempo a llegar a tus citas, pero bueno, muchas gracias, Alex. No, bueno, es un evento al cual puedo ir o no ir, pero si no voy hoy, no pasa nada, puedo ir otra ocasión. Me parece importante recalcar alguna cosa porque este tema es importante. A modo de conclusión, si puedo decir últimas palabras, lo que diría es que no hay que caer ni en el alarmismo ni en el negacionismo, que si alguien quiere hacerse una opinión sobre el cambio climático, no hay que mirar, no hay que fijarse en lo que diga un reportero de La Sexta, en lo que diga el documental de Al Gore, o lo que diga, yo que sé, Mercedes Milá o Sanza Hudson, ¿de acuerdo? Sino que hay que acudir a los especialistas, acudir a los climatólogos y sobre todo qué es lo que dice el consenso científico. Pero tampoco caer en conclusiones alarmistas, simplemente, bueno, pues que el cambio climático, cuyas consecuencias no podemos revertir del todo ya, pero sí podemos mitigarlo y hay soluciones. Las soluciones, yo, en mi opinión, es la energía nuclear. Yo lo único que matizaría que pueden ir a especialistas, pero que también pueden leer tu artículo, que vuelvo a repetir, que lo voy a dejar colgado en la descripción, porque sí que es cierto que no cualquier periodista está capacitado, cualquiera que escribe un artículo, para tener veracidad en lo que dice, pero cuando una persona referencia todo lo que va argumentando, no son opiniones, sino que esto está detrás de estudio. Entonces se puede ir a comprobar todo lo que tú vas narrando
cómo está respaldado por estudios científicos. O sea, que es un esfuerzo de revisión bibliográfica que tú has hecho, que eso es prácticamente un paper científico. Sí, 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 no, sí, 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 sí. O sea, todo lo que afirmo tiene una fuente. Muchas veces, muchas veces, para hacer trabajo he recurrido a ChatGPT, ¿de acuerdo? Porque incluso o sea, poner a prueba, diciendo, haciendo varias preguntas, pero ¿tú estás seguro de esto? Pues, los negacionistas dicen que esto, tal, ¿estás seguro de qué, tal? Pero siempre sistemáticamente le pedía que me dijera, a ver, ¿tú esto qué dices? ¿De dónde lo sacas? ¿Dónde vienes? Dame la fuente, dame la fuente. Luego verificaba si la fuente decía exactamente lo que él afirmaba y luego pues, he leído, a ver, no me he puesto a leer muchos papers enteros, pero sí que he leído a bastantes artículos para tener un concepto más sólido y, bueno, que cuando digo que ChatGPT no puede ser lo que te dé la información final, yo creo, pero para hacerte una idea de algo, pues colega, hoy en día ya no tienes la excusa de que no puedo leerme un artículo en la revista. No, no, pues si no tienes tiempo ni ganas de hacer eso, porque tienes vago, que ojo, no estoy reprochando a la gente que se vaga, la gente muchas veces tiene un trabajo, llega a ser cansada, pues, pero ya no puedes alegar que no tienes tiempo y energía para investigar una cosa. O sea, es que pregunta a ChatGPT. E insisto, es que quiero insistirlo. No estamos hablando de preguntar a ChatGPT si, por ejemplo, si Jean Monnet, que es uno de los padres fundadores de la Unión Europea, fue una agente de la CIA. Porque eso es Estamos otra hablando cosa. de ciencias duras. Eso es, eso es. Aquí estamos hablando de ciencias duras. Y, y antes de que popularizaran las inteligencias artificiales, sinceramente, Wikipedia era una muy buena fuente. Pues acudid a Wikipedia y si no queréis leer Wikipedia, preguntad a GPT. Ya está. Pues mira, O DeepSeek. con eso me quedo y te hago una invitación. A la próxima tenemos que hablar del sesgo de ChatGPT y cómo utilizarlo bien, si te parece. Y ya con esto cerramos. Vale. Yo en mi canal hice un vídeo donde conseguí hacerle decir a ChatGPT que John Money era agente de los Estados Unidos. Pues Para que mira, lo voy a veas. dejar también en la descripción, para que la gente lo vea. Lo que pasa es que hay que hacer las buenas preguntas y en el orden adecuado. Uh-huh. Pues muchas gracias, Alex. No te No, un robo más placer. tiempo. Nada, Hasta pues la muchas gracias próxima. por invitarme al canal y poder expresarme. Es una cuestión que considero uno de los retos más importantes a los cuales se enfrenta la humanidad, que no es el único.